clase de capital humano, hoy en esta modalidad para no olvidar lo virtual. Se va a quedar de todos modos grabada la sesión. Si alguien llegara despuesito, me dice para ponerle su retardo y no le impacte en la contabilidad de faltas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, Nahum, el espacio es todo tuyo. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio. También es un momento especial para ti este compartir, así que adelante. No, igualmente le agradezco mucho la oportunidad. Pues algunos ya me conocerán. La verdad creo que he tenido la oportunidad de convivir con varios de ustedes. Soy Nahum, soy estudiante de ingeniería química igual que ustedes, nada más que unos semestres más arriba. El día de hoy les voy a compartir alguna información, sobre todo de los currículum vitae, que es algo muy relevante para nosotros poder encontrar trabajo. Es la forma más eficiente o la forma en la que se pide normalmente para poder solicitar un trabajo. Ya las solicitudes de trabajo son poco usadas. También hablaremos de nuevas alternativas, estaremos hablando como de todo este tema. De mi experiencia, pues les hablaré que tampoco vengo a hablarles así sin saber nada al respecto. La verdad es que he estado en varios trabajos a lo largo de mi vida relacionados a ingeniería química, no necesariamente, pero sí en alguno que otro trabajo. Actualmente me desempeño en la ingeniería del curtido. Básicamente nosotros estamos haciendo varios proyectos con ellos. Actualmente no son proyectos de ingeniería como tal, sino estamos haciendo proyectos de divulgación. Sin embargo, para esto, pues también nosotros tenemos que hacer presentación de lo que somos nosotros como personas para poder llamar a las empresas, para poder llamar a la gente, al público que nosotros estamos interesados. Entre ellos es una breve presentación de mi persona, nada más para que me conozcan quienes no me conocían, y pues adelante voy a empezar con la presentación. Si alguien tiene alguna duda, quiere dar algún comentario, la verdad me encantaría que hubiera retroalimentación. Sé que en línea es muy complicado dar una plática. La verdad es que en mi preferencia yo cuando tenía clases en línea, pues la verdad no las veía. Pero espero que se queden con algo de lo que nosotros vamos a mencionar el día de hoy. Me hubiera encantado que fuera presencial, pero pues es lo que tenemos el día de hoy. A continuación les voy a empezar a compartir mi pantalla. Espero me puedan comentar si la ven. No sé si alguien me pueda decir si están viendo mi pantalla para poder empezar a ponerles la presentación. Sí, ya se ve. Eso es todo. Entonces, empezamos. Bueno, tenemos el poder del currículum vitae. En el mundo laboral actual, el currículum vitae es una herramienta fundamental para presentar habilidades, experiencias y aspiraciones a potenciales empleadores. Es la carta de presentación que te abre las puertas de nuevas oportunidades. Creo que no hay más que decir. El currículum vitae es algo sumamente importante para ustedes, sobre todo porque realmente es algo que van a estar ocupando en muy poco tiempo. Se vienen las prácticas y en sus prácticas ustedes se van a tener que vender de manera excelente. ¿A qué me refiero? Ustedes van a tener que dar una muy buena presentación de lo que ustedes están haciendo, una buena presentación de quiénes son como persona y de qué van a aportar a la empresa a la que sea que ustedes estén acercando. Porque nosotros estamos en la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, en donde hay muchísimas empresas en donde se ocupan ingenieros químicos. Sin embargo, hay más ingenieros químicos que empresas que estén solicitando. En realidad, como practicantes, podemos encontrar muy buenas opciones, desde opciones en las que se nos estén pagando, aunque sea, no sé, desde 5,000 pesos hay pagos. Sin embargo, también hay muchas empresas que pareciera que nos están haciendo un favor. Y entonces, en vez de pagarnos, resulta que quieren nada más darnos nuestras horas de prácticas, que nosotros vayamos, nos exploten y tengamos pues pocas prestaciones a lo que nosotros quisiéramos aspirar, ¿no? Yo creo que al menos en lo personal, yo en mis prácticas aspiro a tener un trabajo con un sueldo, aunque sea de 5,000 pesos en adelante, y ustedes dirán, pues 5,000 pesos no son nada. Se los aseguro que la mayoría de las opciones que ustedes tengan van a ser empresas que no les van a ofrecer ni siquiera
eso, o sea, a final de cuentas no les van a poner ni el transporte. Entonces, nosotros tenemos que saber vendernos a las empresas que sí van a ofrecernos un sueldo, porque pues ellos van a ser los que van a tener más demanda y nosotros tenemos que sobresalir dentro de todo esto. Y para esto hay que tener un currículum vitae bien hecho. No solo se trata de sobresalir en lo visual, sino en el contenido. Y en lo visual resulta que veremos más adelante que sobresalir no refiere a tener muchas alegorías, muchas imágenes, muchas formas. O sea, vamos a ver que a veces la simplicidad de un currículum vitae es mucho más importante. Pero bueno, hablemos de qué es un currículum vitae, ¿no? O sea, un currículum vitae es un documento que resume nuestra trayectoria profesional y académica. En este aspecto yo agregaría no solo profesional y académica, sino como uno como persona. Las empresas ya no solo se interesan en la actualidad en ver qué estudiaste, ver si hiciste veranos en tu universidad, si tú estás laborando actualmente, si mientras estudias. La verdad es que no solo se interesan ya en eso, sino se interesan en la persona que están, con la que están trabajando. Yo no sé si han tenido la oportunidad de platicar esto con el profesor, pero muchas veces lo que buscan es que ahora sea más humanizado el trabajo, por así decirlo, ¿no? Buscamos que no haya conflictos, que tu rendimiento también lo van midiendo en base a cómo tú te estás comportando en tu empresa. En algunas empresas, por ejemplo, yo conozco un ex compañero, por así decirlo, mucho mayor que nosotros, que se encuentra en Puerto Interior, donde una vez al mes, él, como parte de recursos humanos, se junta con todos los trabajadores a platicar de su desarrollo como personas y su desarrollo dentro de la empresa. Entonces, no solo buscamos una persona que esté bien formada profesional y académicamente, sino personalmente. ¿Cuáles son sus intereses? Si se alinean con la empresa, si se alinea la persona con lo que nosotros estamos buscando como empresa. Al menos yo creo que es importante agregar eso en este apartado. Es una descripción detallada de tu experiencia laboral, de educación, de habilidades y logros. ¿Qué buscamos con este currículum vitae? Mostrar nuestra valía. Permite a los empleadores evaluar capacidades y determinar si eres la persona adecuada para el puesto. Nuevamente, el saber si eres adecuado para el puesto o no, realmente no necesariamente va a depender del todo de tus conocimientos, sino del que te sepas vender. Como un dato que saqué de internet, les podría decir que se dice que al menos el 50% de las solicitudes aceptadas ni siquiera es porque cumplan con todos los requisitos, sino que justamente se supieron vender y fueron atractivos para la persona que los está contratando. Muchas veces no los contrata un ingeniero, sino una persona de recursos humanos. Y la persona de recursos humanos no necesariamente, en algunas muchas ocasiones, tienen que saber qué es lo que están buscando en un ingeniero en este caso. Tienen que saber que deban manejar ciertos programas, por ejemplo, MATLAB en algún ejemplo, Polymath, Aspen, etcétera, etcétera. Pero también lo que ellos principalmente buscan es una persona que esté comprometida, una persona que esté buscando, que esté buscando un trabajo estable, que se alinee con los lineamientos de la empresa. Entonces, nuestra valía no necesariamente solo va a ser académica y profesional, realmente es saber venderse. Y esto es tu marca personal. Refleja tu profesionalidad, tu experiencia, tus aspiraciones y te presenta como un candidato atractivo. De verdad que yo creo que a partir de ahora deberían preocuparse por su marca personal. ¿Qué es esta marca personal? ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a ver a la gente? ¿Qué es la gente que nos estará viendo en nosotros? Muchas veces decimos que vamos a van a las universidades de paga a hacer contactos. Es así, nosotros nos manejamos de contactos, la vida se maneja de contactos, pero para poder tener contactos valiosos y que valgan la pena, nosotros tenemos que saber vendernos en nuestro día a día. Esta es nuestra marca personal, el cómo nosotros nos estamos presentando a la gente, el cuál es nuestra apariencia a las demás personas. Entonces, no solo lo vamos a poner en un currículum vitae, si bien el currículum vitae va a ser lo primero que va a ver el captador, lo que tú también tienes que llegar es que lo que tú estás presentando en tu currículum vitae realmente te represente como persona. Y bueno, todo esto se hace con la intención de atraer oportunidades. Un CV bien elaborado te abre las puertas a nuevas oportunidades laborales. Es necesario tener por ejemplo, un currículum vitae actualizado. Por ejemplo, lo veremos en LinkedIn, que las oportunidades irán llegando solas. A veces ni siquiera hay necesidad de buscarlas.
y siempre y cuando nosotros tengamos información pues relevante, veremos que va a ser llamativo para muchas empresas. Elementos clave del currículum vitae. Un currículum vitae efectivo incluye información esencial que destaca tus fortalezas y te posiciona como candidato ideal. Más adelante estaremos entrando en esto. Tenemos la información personal. La información personal ahorita tenemos que tener pues cierto cuidado con ello. Tampoco, por ejemplo, dice nombre completo, podemos poner nombre completo, no pasa nada. Dirección, aquí, por ejemplo, en alguna parte de la investigación que hice para poder darles esta plática, hablaba una persona de Banco de México, si no me equivoco, en una plática de un video en YouTube, que decía que tal vez la dirección ya ni siquiera es relevante, ¿no? Lo mismo decía el profesor, ¿no? O sea, estamos migrando de un lado al otro porque nosotros estamos buscando un trabajo que se nos acomode, ya no necesariamente estamos buscando que a fuerzas que yo soy de León, busco un trabajo en León, ¿no? Ahora, además, la dirección, por ejemplo, dicen que ya no es necesario, o al menos no es que no sea necesario, sería mejor no poner una dirección completa, ¿no? Pongamos en la ciudad en la que estamos actualmente. ¿Por qué? Por inseguridad, por traspaso de información, etcétera, lo que fuese. Teléfono. Normalmente aquí en México es raro que, bueno, según lo que me platicaba este video, es raro que te marquen por teléfono para hacer cuando estamos haciendo una solicitud ya más elaborada. Si estamos en un trabajo informal, por ejemplo, si vamos como de meseros, etcétera, pues seguramente se te va a contactar por teléfono. El teléfono es una muy buena vía de contacto. Sin embargo, cuando estamos hablando de formalidad, lo importante sería el correo electrónico. Y en ese entonces, es decir, tenemos que tener un correo electrónico también adecuado a lo que nosotros estamos buscando. No vamos a poner Fulgencio número 123, ¿no? Buscamos un correo electrónico que también sea sencillo de buscar y que también no sea el gracioso que tenemos desde la universidad, ¿no? También nuestro correo electrónico habla de nosotros. Después, el currículum vitae debe traer experiencia laboral. Esto es yo diría que de lo más importante. Lo más importante es la información personal, no solo nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico, sino algo que habla acerca de mí. Esto lo veremos más adelante. Pero la experiencia laboral yo creo que es el segundo tema más importante y lo segundo más destacable en un currículum vitae. ¿Por qué? Si bien es importante la formación académica que la vemos en esta misma presentación, yo creo que a las empresas les llama más tu experiencia laboral y no necesariamente en este momento un momento, nada más voy a desactivar esto. No necesariamente ustedes van a tener una experiencia laboral ahorita, por así decirlo, en un trabajo, sino, por ejemplo, muchos de ustedes están haciendo investigaciones y tal vez las investigaciones están relacionadas con lo que ustedes están buscando en su vida laboral. Eso es importante meterlo en nuestro currículum vitae y que esa sea nuestra experiencia laboral antes que nuestra formación académica. Tal vez ahora que nosotros estamos iniciando y que apenas vamos a buscar, no tengamos mucha experiencia laboral relevante. Entonces, es necesario intentar sacar jugo de lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros estuvimos apoyando en un proyecto, por ejemplo, yo estoy apoyando en proyectos de curtiduría y mi intención es ir a una empresa de curtido, pues voy a sacar provecho, ¿no? Voy a poder decir que estuve trabajando mano a mano con curtidores, viendo los procesos, viendo cuáles eran las carencias, qué es lo que aprendí, cuáles fueron mis logros haciendo este proyecto. La experiencia laboral va a ser, yo creo que lo más relevante en nuestro currículum vitae y es saber vendernos. La formación académica, títulos obtenidos, instituciones, fechas y especialidades. En realidad, la formación académica yo creo que son datos rápidos. No necesariamente van a ocupar un espacio relevante en lo que va a ser nuestro currículum vitae. ¿Qué es lo que pasa en este caso? La verdad es que nada más necesitan poner sus últimos dos títulos, por así decirlo, o sus dos últimos momentos de educación, por así decirlo. Es decir, la universidad y en este caso podrán poner la prepa, yo digo que no la pongan, nada más la universidad. Si tienen certificaciones, después las pueden poner como un apartado, no parte de su formación académica. Formación académica nada más van universidad, doctorados, maestría, etcétera.
Certificaciones, cursos, etcétera, se ponen aparte y no son contados como formación académica, sino un post a la formación académica. Eso lo podrán agregar en habilidades y competencias. En habilidades y competencias sin problema pueden poner ahí las certificaciones que tomaron, que si tomaron pláticas, que si tomaron cursos, que saben manejar, no sé, por ejemplo, el Aspen, que saben manejar MATLAB. Todo eso que aprendimos en la universidad, a final de cuentas, sí es de uso. Y aunque no lo crean, y muchas veces las empresas, sobre todo aquí en México, buscan Excel. Entonces, si ustedes tienen un buen uso de Excel, no lo desprecien, no solo digan, ah, pues sé Excel, ¿no? Sé Excel para la resolución de problemas, tal. O sea, aprendan a vender también hasta las habilidades más básicas que nosotros tenemos. El Excel en realidad es muy utilizado todavía en día, hoy como ingenieros, varios de mis compañeros que ahorita están en estancia hemos tenido la oportunidad de platicar y me platican cómo en vez de estar usando, no sé, Polymath, que ustedes lo están usando en ingeniería de reactores más adelante, pues no, el Polymath no lo van a usar, pero usan mucho Excel. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos mucho análisis de datos, no tanto resolución de problemas o diseños de reactores enormes, ¿no? Sino que vamos a estar haciendo mucho, por ejemplo, estadísticas. Todavía ustedes tal vez no lo ven, lo van a ver, por ejemplo, en calidad. Algunos que estén tomando ingeniería química del curtido, también se ve mucho esto, que es el diseño de proyectos, por así decirlo, que básicamente es pura estadística. Y verán que como ingenieros químicos la estadística va a ser sumamente importante más que si saben usar Polymath. Entonces, también hay que saber qué competencias o qué habilidades son las necesarias según nuestro rubro. Tampoco yo, por ejemplo, que tomo fotografías, pues voy a poner ahí, soy buen fotógrafo, ¿no? A los que nosotros estamos buscando no les interesa nada. Toda esta información que nosotros estamos poniendo, todos estos elementos clave, deben ser relevantes a lo que nosotros buscamos, no vamos a poner información al azar, ¿no? O sea, de experiencia laboral, pues yo que he sido mesero o que, por ejemplo, en alguna ocasión fui taquero, pues no voy a poner esa información. La verdad es que no les interesa. Podríamos poner que tenemos experiencia con atención al cliente, que suena diferente. Podríamos poner algo de eso, sin embargo, pues a ellos no les interesa si se hacer tacos o no. La misma formación académica. Si ustedes tienen algún tipo de formación académica fuera de la ingeniería química que no es relevante para el puesto que estén buscando, la verdad es que están ocupando posición en su currículum vitae que tal vez podrían estar utilizando en otras cosas que sí son llamativas para la empresa. Lo mismo en habilidades y competencias. La organización, estructura y organización del currículum vitae. Vamos a tener así una estructura de organización rápida, ¿no? Tenemos un encabezado que va a ser la información personal, contacto, título de CV. Eso es lo primero que debemos poner, ¿no? En muchas ocasiones vamos a agregar una imagen. Ustedes pueden agregar o no una foto. Realmente estuve, por la investigación que estuve haciendo, si ponen una imagen suya o no, ya tampoco es tan relevante. Sin embargo, si ustedes ponen una imagen que hable bien de ustedes, yo digo que les da puntos extra, ¿no? Si ponemos una foto en la que nosotros nos vemos formales, nos vemos aseados, con una buena presentación, a final de cuentas es más llamativo a que si pusiéramos, no sé, una foto de nosotros en una playera como la que traigo el día de hoy, que es más casual, tal vez despeinado, con un collarcito, lo que fuese, tal vez no es tan llamativo para ciertas empresas, porque no estamos demostrando como la formalidad que ellos buscan. También es dependiendo de la empresa que busquen, o sea, no es nuestro caso, pero si fuéramos a Google, yo siento que no están buscando a una persona con camisa, trajeado, sino a una persona más casual y con alguna forma más como más dinámica de ser y no tan serio, tan formal, ¿no? Sin embargo, en nuestro rubro, que es la ingeniería química, pues sí se busca personas con más formalidad y con una presentación pues más adecuada a lo que nosotros estamos trabajando. Después, un resumen, una descripción concisa de tus habilidades y experiencia. Básicamente es un ¿quién soy yo? Porque un resumen, bueno, algunos le dicen about me, ¿no? O sea, acerca de mí. ¿Quién soy yo? ¿Por qué vale la pena que la empresa me contrate? ¿Qué es lo que estoy haciendo como persona? ¿Cuáles son mis proyectos? Ese resumen es muy importante. Es
justo lo segundo que va después del encabezado es un párrafo lo que van a hacer de resumen. O sea, no van a poner un resumen de media cuartilla, es un párrafo. Y en ese párrafo tú tienes que ser súper captante. Ese párrafo es lo primero que lee la persona que te está entrevistando, la persona que primero recibió tu currículum vitae, es ese resumen. Y ese resumen es de lo más importante. Es un párrafo que va a decidir el si pasas o no a la siguiente etapa. Porque el cómo hables de ti, el cómo te presentes, el cuáles sean tus proyectos, el cual tú creas que es lo relevante en este resumen, va a definir qué es lo que sigue más adelante para ti en esa empresa, por así decirlo. Después tenemos la experiencia laboral, puestos anteriores, responsabilidad y logros. En la experiencia laboral yo agregaría las habilidades, no como aparte, sino siendo de lo mismo de la experiencia laboral. Si nosotros tenemos habilidades en software, por ejemplo, Polymath, yo voy a poner en la experiencia laboral Polymath 2 puntos. En la empresa tal, yo desarrollé tal en Polymath. ¿Por qué lo pondría yo así? Porque no solo estamos diciendo que tenemos una experiencia laboral en una empresa, sino además que desarrollamos cierta habilidad o que la habilidad que nosotros tenemos está puesta en práctica. ¿Y cómo está puesta en práctica? Entonces, por ejemplo, aquí lo pongo como el paso número 5, las habilidades. Sin embargo, yo diría, o al menos en lo personal, yo creería que es más conveniente ponerlo dentro de las experiencias laborales, ¿no? O bien yo estuve trabajando en pegamentos donde yo hice el diseño de una columna tal para poder destilar tal producto, ¿no? Un ejemplo muy al aire. Nosotros estamos diciendo que tuvimos habilidades para hacer tales y tales cosas. No solo vamos a poner en experiencia laboral, pues estuve 3 años en tal empresa. Pues yo me desarrollé como ingeniero químico en el área de procesos en esta empresa durante 3 años a cargo de tal. Sí, pero ¿qué hiciste durante ese tiempo? ¿Cuál fue tu crecimiento? ¿Cuáles fueron tus logros? ¿Cuáles fueron las habilidades que tú destacaste? Eso es más importante a que me digas solamente que estuviste ahí 3 años y que estuviste en el área de procesos. Porque si me dices que estuviste en el área de procesos, yo no sé qué estuviste haciendo, yo no sé qué lograste ahí, por qué estás cambiando de trabajo. Todo tu currículum vitae habla de ti, no solo es poner información porque sí. La formación académica, ese sí, títulos, fechas, institución, vámonos, no ocupan más. Que si en este caso, como no tenemos experiencia laboral, pues podemos poner lo de las investigaciones, etcétera. Pero si no es el caso, la verdad es que la formación académica, no digamos que queda en un segundo plano, pero ya no es tan relevante como la experiencia laboral, como las habilidades que nosotros tuvimos. Ahora, es importante que también en las habilidades o en el resumen hablemos de nuestras habilidades blandas. No solo estamos hablando de nuestras habilidades como ingenieros, como nuestras habilidades en software, etcétera, etcétera, sino nuestras habilidades blandas. Desarrollamos el liderazgo. Bueno, y más bien bajo mí estuvieron 3 personas a mi control. Nosotros logramos tal proyecto. Es muy importante mencionar nuestras habilidades blandas. ¿Por qué? Porque eso les va a decir a las personas captadoras cómo nosotros nos desarrollamos en nuestro trabajo, ¿no? No, pues es que nosotros estuvimos manejando un proyecto a lo largo de 6 meses, tuvimos complicaciones, pero este, al final tuvimos que hacerlo en 4 meses, nos desarrollamos bajo presión, logramos lo obtenido, no sé, un ejemplo. Entonces nosotros estamos diciendo que también logramos nuestras actividades bajo presión. Estoy dando ejemplos al aire, pero es importante que nuestras habilidades blandas estén mencionadas, porque al final de cuentas, nuevamente lo que les decía, el que nos esté recibiendo de recursos humanos nuestro currículum vitae, no necesariamente va a saber que es Polymath. Y si tú le pones, yo sé hacer esto en Polymath, a menos de que un ingeniero sea el que te esté contratando o que se le hayan dado especificaciones muy precisas de lo que se está buscando, la verdad no creo que vaya a ser tan relevante en este caso. ¿Cómo redactar un currículum vitae? La redacción de un CV efectivo requiere de atención a los detalles y un enfoque estratégico. Tiene que ser conciso y directo. Presentar la información de manera clara, concisa, evitar lenguaje complejo o jerga técnica. Nuevamente, que si nosotros empezamos a hablar en jerga de ingenieros químicos,
la persona que te está contratando de verdad que no necesariamente lo va a entender. En muchos casos, el de recursos humanos estudió psicología, estudió algo más relacionado al análisis de las personas, no tanto a lo que nosotros estamos especializados, que sería la ingeniería química. Adapta el contenido, personaliza el CV a la vacante específica. Esto es muy importante porque no es lo mismo que nosotros nos vayamos a presentar a una curtidora donde normalmente vamos a llevar un CV impreso porque no necesariamente están actualizados y no tienen los medios digitales, por así decirlo. La curtiduría es una empresa muy vieja que se maneja por gente que no ha intentado actualizarse, al menos es lo que yo veo. Entonces, no voy a llevarles un CV con un montón de colores, con links. O sea, por ejemplo, no le voy a poner mi link a LinkedIn porque tal vez no lo va a ocupar impreso, ¿no? O sea, mejor le pongo cómo aparezco en LinkedIn y que me pueda buscar de una forma más sencilla. Hay que adaptar nuestro CV para lo que estén buscando. Si nosotros estamos mandándolo a Bosch, que es una empresa pues un poquito más moderna y es internacional, pues entonces ahí sí voy a poner links. ¿Por qué? Porque le voy a facilitar a la persona que está viendo mi currículum que vaya y entre a encontrar más información de mí. Entonces hay que saber a qué público nosotros nos estamos vendiendo, ¿no? No es lo mismo que vamos a una empresa de galleteros a entregar un CV impreso a que si vamos a una empresa automotriz y ahí sí lo necesitamos en digital. Y también cuál es una información que nosotros les vamos a mandar. Si yo me quiero ir a una empresa de pegamentos, posiblemente mucho de lo que aprendí en curtido no va a ser necesario en pegamentos. O posiblemente ahí vale la pena destacar que me gusta la química orgánica y que los polímeros son algo en lo que yo he hecho investigación. Entonces, si yo estoy haciendo investigación en polímeros, vale la pena mencionarlo, pero tal vez en curtido no. ¿Por qué? Porque en curtido, si bien también estamos hablando mucho de química orgánica, lo que predomina es química analítica. Entonces, también hay que saber qué es lo que nosotros, bueno, más bien, qué es lo que nosotros vamos a ofrecerle a las empresas y si es valioso o no para ellos. Resaltar las habilidades y experiencias relevantes, lo que les hablaba, ajuste el lenguaje y el formato. También lo mismo que decía, ¿no? O sea, no usar un lenguaje complejo, porque al final de cuentas, el que está revisando su currículum vitae lo va a revisar 10 minutos, 5 minutos. Y les estoy diciendo eso por mucho tiempo. La verdad es que la persona que a ustedes les entregaron su CV, en el primer minuto puede decidir si sí o no o el que sigue. ¿Por qué? Porque desde la estructura, desde el contenido, desde que todo lo que ve lo tiene que ver rápidamente. Tienen que leer un montón de currículum vitae. Piensen que es una gente que ha estado viendo 30 currículum vitae el día de hoy. Ya están fastidiados de ver currículum vitae, ¿no? Se van a quedar con los que más le llamen la atención, con los más rápidos, los más eficaces, los que más información y más rápida me lo den. Y después es importante que hagan una verificación, revisar ortografía y gramática. Claramente, una falta de ortografía en tu currículum vitae puede ser muy costoso. Sinceramente, sí es algo en lo que se fijan. El semestre pasado, si no me equivoco, fue que tomé clases también con el profesor. Traje yo a una persona, bueno, más bien a la directora de recursos humanos, disculpa, a la directora de recursos humanos de una empresa nacional de restaurantes. La chica decía que ella venía justo de un rubro muy diferente, venía de un rubro de computación, de programación, pero que básicamente desarrollaba las mismas actividades. Ahora, ella nos decía que ella pasaba currículum vitae, pero rápido, o sea, era lectura ligera, rápida y concisa. Cuando veía currículum vitae de dos, tres, cuatro hojas, no las veía, solo se quedaba con la primera hoja. Y si la primera hoja no era relevante, sorry, lo que sigue. O sea, a esto lo tenemos que hacer en una sola hoja. El currículum vitae es importante que lo hagamos en una sola hoja. Por eso, el hecho de que mencione tanto el que la información que tengamos sea relevante es muy importante, porque nada más estamos hablando de una hoja que va a hablar todo lo que tú eres y tiene que ser suficientemente llamativo para la empresa. Y bueno, sería bueno solicitar la revisión de un tercero, por ejemplo, aquí el maestro Francisco, que
tiene experiencia en este aspecto, que ha hecho mucha investigación para sus clases, que semestre con semestre tiene experiencia contactando a gente de recursos humanos, gente de diferentes empresas, pues está viendo un enfoque diferente. Podrían también, o sea, supongo, si el profesor tiene la disposición, acercarse y decirle, profesor, ¿qué le parece? ¿Cuáles son mis puntos a mejorar? Como grupo, tener alguna actividad en la que nosotros hagamos nuestro CV y busquemos cuáles son nuestros puntos a fallo, ¿no? Que más adelante estaremos analizando un CV. Y luego tenemos diferentes tipos de currículum vitae. Un poquito le voy a dar velocidad porque estamos a 15 minutos de entrar a la llamada con la invitada. Tenemos el currículum vitae cronológico, que básicamente es organizar la experiencia laboral en orden inverso a la fecha, ¿no? O sea, desde los más viejos hasta los más nuevos. Este, y sin datos como las habilidades o competencias. En ese lo vamos a ver más en el funcional. En un currículum vitae funcional destacan las habilidades, competencias, ideal bueno, no para cambiar de carrera, sino, por ejemplo, nosotros que tenemos diferentes especializaciones o que podemos ir a diferentes rubros de la ingeniería, pues sería ideal destacar habilidades y competencias generales que puedan llamar la atención a otras personas, ¿no? Me disculpa que esto se me está trabando. El combinado, que sería combinar elementos cronológicos con funcional, que yo digo que sería lo ideal. Lo más adecuado sería tener un currículum vitae combinado. Y luego tenemos el que dice target. Este, yo les estoy hablando de la simplicidad, de lo rápido que nosotros podemos tener un currículum vitae, de lo eficaz que debe ser, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo estamos manejando así porque estoy hablándole a ingenieros, porque esto es para ustedes, ¿no? O sea, para ingenieros químicos. Pero si estamos hablando de una persona que se está dedicando al diseño gráfico, o de una persona que se está dedicando al marketing, tal vez deba ser muy diferente. Deba tener un currículum vitae mucho más vistoso, mucho más diseñado, que demuestre un poco también hasta su personalidad, ¿no? Entonces es lo que les decía, hay que saber a qué target nosotros nos estamos inclinando. Si tenemos un currículum vitae que se ve muy bonito en línea, pero al imprimirlo resulta que le pusimos un color café como el que está en la imagen, pues no se va a ver, no va a resaltar, o nos vamos a gastar un montón de dinero estando imprimiendo nuestros currículum vitae. Entonces queda completamente descartado esa idea de poner colores cafés, de poner colores oscuros, si vamos a entregar un currículum vitae impreso. Al revés, buscaríamos colores más claros, colores más llamativos al momento de estar impresos. En realidad, en lo general, yo diría que colores claros y llamativos sería lo que nosotros buscamos, no colores oscuros. ¿Por qué? Porque los colores claros son más llamativos a la vista y además siento yo que pueden llegar a ser más formales, una hoja en blanco completamente, que tenga tal vez alguna cosita subrayada o alguna cosita en otro color. Pero a ser sinceros, nosotros como ingenieros químicos buscamos simplicidad, no buscamos colorcitos, no buscamos que tenga circulitos por todos lados. Yo sé que a muchos les puede gustar el tener presentaciones muy garigoreadas. Sin embargo, yo creo que en un currículum vitae no es la oportunidad para hacer esto. Bueno, y aquí les presento justo dos currículum vitae. Lo voy a empezar a hacer uno, espero se pueda. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos hasta lo más arriba, que va a ser lo que más nos va a llamar la atención, es el nombre, Javier Montilla Reverte. Aquí el primer error que yo encontraría, o no error, sino recomendación, es que luego, debajo del nombre, poner algún tipo de contacto. ¿Por qué? Porque si bien lo tenemos a un lado, ese espacio a un lado nos está ocupando espacio. Y podríamos ocuparlo de mejor manera. Por ejemplo, en nuestro caso como ingenieros químicos no les interesa, bueno, en este caso es un chofer, es bueno que nos ponga qué tipo de licencia de conducir tiene, pero por ejemplo nosotros no vamos a poner si nosotros tenemos licencia. De verdad que es súper irrelevante la fecha de nacimiento. Si bien es interesante saber cuántos años tenemos y lo que quieran, siento yo que la fecha de nacimiento podríamos borrarlo, no es información relevante para la contratación. Podríamos poner correo electrónico, número de teléfono, dirección, así como dice Guadalajara, tal vez está perfecto. El nombre, volverlo a poner,
está ya inservible, o sea, si ya lo tenemos acá en grande, o sea, justo es lo que les decía, ¿no? O sea, hay que tener información relevante. Si no, espero esto se pueda. Momento. Em, Aquí está. Bueno, no se puede. Tenemos las habilidades, ¿no? Tenemos, aquí por ejemplo dice normas de circulación, limpieza, rutas locales, amabilidad, paciencia. Y él lo pone con estrellitas, ¿no? La verdad es que como ingenieros químicos nosotros no vamos a andar poniendo estrellitas. Nosotros, si vamos a hablar de nuestras habilidades, es muy importante que nosotros las numeremos, las cuantifiquemos. Es muy relevante esto, porque cuantificar les dará una idea de cómo nosotros nos estamos autopercibiendo a las demás personas, ¿no? Si nosotros le estamos poniendo trabajo en equipo, pues le podremos poner, nosotros logramos al 100% relacionarnos entre todos como equipo para lograr tal cosa, ¿no? Este, Igual nuevamente tal vez estoy siendo redundante con el logramos, pero el chiste es cuantificar nuestra habilidad, porque al momento de cuantificar nosotros estamos dando cómo nos autopercibimos y además cuáles fueron nuestros logros, cómo es que nosotros estamos enseñándole eso a la otra persona es relevante. No podemos decir soy bueno en la relación con personas. Mm, ¿Qué tan bueno? O sea, para ti, ¿qué es bueno, no? O qué tan bien te desarrollaste en un equipo, qué tan bien te desarrollaste, no me lo estás dando a entender, ¿no? Sin embargo, si nosotros empezamos a cuantificarlo, las personas lo ven de una manera diferente, ¿no? Al 100% nosotros logramos comunicarnos en nuestra empresa, ¿no? Aunque al 80% tuvimos algunas dificultades, no lo sé. El hecho de cuantificarlo lo aterriza más y lo vuelve como más sencillo de que la otra persona lo visualice. Las estrellitas, si bien no están mal, en nuestro caso como ingenieros químicos es irrelevante, es inservible. Después, la experiencia laboral, esa la tiene aquí perfecto, chofer ejecutivo, de qué empresa, qué fue lo que hizo, conducción segura y puntual de ejecutivos de las empresas a reuniones y aeropuertos, mantenimiento regular del vehículo. Aquí nosotros ya estamos conociendo sus habilidades, que sabe conducir bien y que sabe mantener un coche, que sabe, más abajo dice de transporte de carga, que entregaba bien las cargas, que tenía un buen horario, que no era impuntual y que tenía un transporte seguro, ¿no? Después tenemos la educación. La educación fácilmente podríamos cambiar o switchear, por así decirlo, entre educación y habilidades. La educación podría ir a un lado, porque si bien sí es relevante, a final de cuentas, reitero, yo creo que sería más importante destacar nuestras habilidades que nuestra educación. Si es relevante, a final de cuentas, como ingenieros químicos, pues buscas una persona que sea un ingeniero químico. Pero si ya sabes que la persona que te va a mandar solicitud van a ser ingenieros químicos, entonces ya no te interesa tanto saber en qué universidad estudió, sino las habilidades, la experiencia laboral, entre otros. Cursos, certificados, esto lo podrían poner en un mismo apartado y con eso sería suficiente. Por otro lado, tenemos ahora la presentación de esta chica. Por ejemplo, tenemos Cristina Ruiz Dueñas. El formato anterior me gustaba más que este. Sin embargo, aquí, por ejemplo, tenemos información, por ejemplo, más atascada. Ese sería el problema, ¿no? O sea, estamos viendo ya demasiado texto, ya puede ser hasta tedioso leerlo. Y por ejemplo, la primera parte que les decía que es lo más importante, el resumen personal, que dice profesionistas con grado en marketing digital, esta parte de acá arriba, pues no me está llamando para nada la atención. Yo ya no voy a leer esto, me voy a ir directamente a habilidades porque es lo que nos está llamando la atención. Cuando nosotros estamos haciendo un currículum vitae, es muy importante el flujo de lectura. Nosotros vamos a ver lo más grande, lo más llamativo y lo vamos a ir leyendo normalmente desde arriba hacia abajo, ¿no? No vamos a empezar desde abajo. Aquí está posiblemente yo diría pésimo que haya puesto la experiencia hasta abajo. Es lo que más me interesa, ¿no? O sea, para mí lo más relevante no son sí es muy importante las habilidades, pero lo más relevante es la experiencia, no lo pones hasta abajo, le deberías dar más importancia y todavía más importancia a tu resumen personal, a lo que te estás presentando como persona, ¿no? Seguimos adelante, tenemos estos dos.
Y si bien les he estado hablando de simplicidad, de lo rápido que debe ser un currículum vitae, en este caso, en el de Elena Fuentes, pues vemos que básicamente no me está poniendo información, ¿no? Sobre mí, apasionada de las actividades comerciales. Me defino por ser una persona con ganas de aprender y un gran líder de grandes equipos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son, sabes? O sea, no, sí está muy bien ese resumen, sin embargo, cayó en ser demasiado simplista, ¿no? Experiencia laboral, agente comercial, puso las habilidades que desarrolló como agente comercial. Nuevamente, agente comercial más adelante, las habilidades que desarrolló. Muy bien. Datos académicos, bien. Habilidades, buena comunicación, ¿no? Pues eso me lo pudiste haber puesto en experiencia laboral. ¿Por qué tienes buena comunicación? ¿Cómo lograste esa buena comunicación? Gestión de grandes equipos. ¿Cuáles son grandes equipos? 5 personas son grandes equipos. Resolución de problemas. ¿Qué resolución de problemas, no? Todo esto me lo podrías poner en experiencia laboral. Eliminamos habilidades de ahí y tenemos más espacio para hablar de eso. Por otro lado, tenemos el de Eva Sánchez, que me parece un currículum vitae más hecho en forma, ¿no? Eva Sánchez Linares, su número, su correo y su dirección. No ocupamos más, no ocupamos fecha de nacimiento ni nada. Resumen profesional, programadora web con más de 5 años de trayectoria desarrolladas en el e-commerce. A lo largo de estos años he tenido el privilegio de formar parte en la creación de webs como menciona 2 páginas web, las cuales han cultivado gran éxito tanto en tráfico como en conversación. Busco tomar parte de GESISCO Sistemas para mi capacidad creativa al siguiente nivel, aportando amplio conocimiento en CCC y PrestaShops. Esa información me está hablando mucho de su trayectoria, de su persona, de lo que ha hecho. Para mí me parece un muy buen resumen profesional. Después, historia laboral nos menciona cuáles son las fechas, cuál fue el trabajo y las habilidades que está desarrollando. Si bien podría desarrollarlo todavía más, me parece bastante bien porque también menciona sus logros. Logros clave, incremento en un 30% en medida del tráfico de nuestros clientes. Nominación en los premios Sodavit por mejor diseño web. El hecho de que menciones tus logros le está mencionando a la otra persona que tú aportaste, que tú lograste eso, que tú tuviste resultados, no solo estuviste trabajando, sino que tuviste resultados notables. Y los logros, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tiene la nominación, ¿no? Pero yo creo que es más importante el incremento en un 30%. Si bien la nominación va a ser muy llamativo, el hecho de que hayas incrementado de alguna manera ventas, o, por ejemplo, disminuido cantidad de eventos problemáticos, etcétera, etcétera, va a llamar mucho la atención. Y el hecho que menciones tus logros está perfecto. Y por último vemos la formación, ¿no? Bien. Del otro lado tenemos el idioma, aptitudes, habilidades informáticas, cursos y certificados. Es la segunda parte. Todo lo que está en gris no es lo primero que nosotros vamos a estar buscando. Buscamos todo lo que está en blanco. Este currículum vitae me parece un ejemplo bueno de lo que nosotros estaríamos buscando. Y me adelanto hasta currículum vitae digital y redes sociales. En la era digital es importante tener un currículum vitae online que complemente el tradicional. O sea, tenemos el tradicional, ese es el que nosotros vamos a estar mandando por correo a las empresas. Sin embargo, nosotros podemos empezar a buscar trabajo desde muchos otros lugares. Por ejemplo, no sé si ustedes tengan la opción, pero si ustedes se ponen a buscar en Twitter, hasta Twitter tiene Twitter Trabajos. LinkedIn, una aplicación específica para trabajos. Portafolios online, por ejemplo, para otro tipo de trabajos en el que nosotros tengamos que mostrar cuáles son nuestros trabajos, no sé, por ejemplo, en diseño, pues tenemos Behance, Dribbble, tenemos varios portafolios online en donde nosotros podemos enseñar cuáles han sido nuestros logros, tal vez ahí meter todos nuestros certificados, ponerlo como una liga dentro de nuestro currículum vitae online y que ellos puedan acceder a ver todas nuestras certificaciones, ¿no? Plataformas de empleo, Indeed, InfoJobs, etcétera. Indeed es una de las plataformas más grandes que tenemos de trabajo y todavía actualmente y hasta en México es muy usada. Sin embargo, yo diría que LinkedIn puede tener mucho más fuerza en esto, ¿no? Lo que les hablaba. Indeed es una plataforma de búsqueda de empleo
más grande del mundo y todavía muy usada aquí en México también. InfoJobs, por ejemplo, es más para, ¿cómo se llama? Para España. Sin embargo, nosotros tendríamos, por ejemplo, el OCC, que se usa mucho aquí en México, y LinkedIn, red social profesional que permite conectar con empresas y buscar trabajo. Que cabe mencionar que más que una empresa de trabajo, bueno, más bien una aplicación de trabajo como para buscar trabajo como tal, como Indeed Jobs, LinkedIn también es una red social profesional. Es decir, vas a conectar con gente o puedes ver gente que tenga los mismos intereses laborales que tú y en realidad no sé si han tenido la oportunidad de entrar a LinkedIn, pero les va a dar recomendaciones según lo que ustedes estén buscando, ¿no? Cómo mejorar tu currículum vitae, cómo venderse, qué es lo que buscan las empresas. En realidad se pueden desde ahorita meter a LinkedIn y buscar hasta qué es lo que están buscando las empresas relacionadas a su rubro, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún momento ahorita lo vamos a estar viendo. Y con esto me paso a LinkedIn para terminar y empezar la llamada. Aquí, por ejemplo, tengo iniciando el LinkedIn de una persona que se llama Sergio Ceruda. Es ingeniero en UX, que básicamente es como un tipo de diseño de páginas en Internet, ¿no? Dice que es colombiano. Bueno, es muy importante que nosotros estamos viendo que él pone toda su presentación en inglés. El inglés va a ser muy importante para todas las empresas, aún en México. En realidad, ahorita voy a ponerles la búsqueda de ingeniería química, de trabajos en ingeniería química, y verán que casi todas las solicitudes están en inglés. Eso es porque, pues, a final de cuentas, nosotros como ingenieros, pues, es importante si nosotros nos queremos meter en empresas internacionales. Digo, si yo les llevo esta presentación en inglés a los curtidores de aquí de México, que nuevamente les digo, la curtiduría es una empresa un poco desarrollada aquí en León, pues no les voy a llegar con un texto en inglés porque posiblemente no les interesa tanto que yo hable inglés o no. Entonces, si yo voy a Dosh, si voy a una empresa internacional, si voy a una empresa digital, pues es importante que lo hablemos en inglés porque posiblemente hasta los que nos vayan a recibir el texto vaya a ser en inglés, ¿no? Nos menciona que está empleado en Deloitte, en Manpower, en IBM, empresas muy importantes. Nos menciona cuál es su trabajo reciente que ha estado contribuyendo a la primera ronda de inversión en dos páginas, en Seed Capital y Series A. Y después nos empieza a hablar de él, que si no está haciendo una cosa, diseñando o codificando, pues empieza a hacer videos en YouTube y que pues está desarrollándose para ser autosuficiente. Y después nos dice cuáles son sus futuros proyectos, importantes dependiendo de lo que estén buscando. Entonces aquí tenemos nuestra primera aparición de lo que es LinkedIn, ¿no? Ya sabemos que es ingeniero, cuáles son sus trabajos anteriores, cuáles han sido sus logros y cuáles son sus próximos proyectos. Nos está hablando completamente de él. Después tenemos la experiencia, que tiene bastante, tiene más de 16 puestos en los que ha estado trabajando. Su educación, nuevamente rápida, concisa, vemos que queda en un segundo plano y después llegan los proyectos, así como sus colaboradores y y sus buenos deseos o algunas, por ejemplo, aquí sus recomendaciones, ¿no? Que dice, pondría mi reputación en línea por Sergio sin dudarlo, ¿no? También es importante, las empresas quieren saber con quién te estás relacionando, cómo te estás relacionando y cómo la gente te está percibiendo. Y por último, antes de empezar la entrevista, quería enseñarles lo de la búsqueda de un ingeniero químico, ¿no? Vemos que sí hay empleos, ¿no? O sea, naturalmente sí hay empleos. Por ejemplo, tenemos tanto en Guadalajara, en Puebla, en Ciudad de México, por ejemplo, aquí, Chemical Engineer. Está en Ciudad de México, es un puesto que estaba buscando hace 4 meses, ¿no? Y nos ponen las aptitudes que están buscando, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo bien hecho mi LinkedIn, pero pues aquí hay varias cosas que podrían interesarme agregar a mi LinkedIn, ¿no? Nos piden el inglés. Adquisición de conocimientos. ¿Qué refiere con adquisición de conocimientos? Que nosotros nos adecuemos rápidamente. Diagrama de tuberías e instrumentación. Pues resulta que sí soy bueno
en los diagramas y que sé hacerlos bien, pues entonces yo lo puedo añadir como una de mis habilidades, ¿no? Aquí añado esa aptitud a mi lista de todo. Y ingeniería de química, pues lo añado como una aptitud, ¿no? Procesos de alimentos, pues yo sé, resulta que no soy procesos de alimentos, no cumplo con esa aptitud, pero igual puedo mandar mi solicitud con la intención de que lo cumpla. Pero aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que nos está pidiendo una empresa. Nuevamente les enseño que esta empresa, su petición la está haciendo en inglés. Entonces es importante que también el inglés sea algo relevante a desarrollar en nosotros. Y aquí nos hablan un poco de la empresa. Es una empresa subsidiaria de Motion Inc., empresa de manufactura e ingeniería localizada en Atlanta, Estados Unidos, que desarrolla bombas y procesos para la industria alimenticia, farmacéutica, química y biomédica. Musha México inicia operaciones en 1995. Al ser una empresa internacional, posiblemente vamos a tener el acceso a mayores prestaciones y por ende nos van a estar pidiendo cosas muy diferentes. Pero como pueden ver, aquí tenemos una amplia gama de trabajos a nosotros poder buscar en ingenieros químicos. Todas estas posibilidades tenemos nosotros para poder tomar. El hecho va a ser que nos sepamos vender. En muchos casos nos piden experiencia, pero pues nosotros y mucha gente salimos sin experiencia. Entonces aquí va a ser de saber vender. No se agüiten porque pongan 3 años de experiencia. Pues no, a final de cuentas no todos vamos a tener ese nivel de experiencia para, para enseñarle al mundo, ¿no? Pero si nos sabemos vender, puede ser muy llamativo para el captador. Bueno, con eso yo termino mi presentación. Espero que, ¿cómo se llama? Que les haya sido interesante. Ahora nos vendrá a acompañar una compañera mía nuestra que ahorita se encuentra en prácticas y el chiste es de que nosotros le preguntemos respecto a sus pasantías, respecto a cómo consiguió pasantía, cómo fue su proceso, este, cómo lo, cómo obtuvo las entrevistas. Ella les platicará que estuvo mandando 1001 solicitudes y estuvo rechazando bastantes. Y siendo ella una persona muy, muy preparada, también les he presentado en un momento su currículum vitae para que vean el nivel de preparación que ella maneja. Ella ha estado en muchísimos cursos, en muchísimas prácticas y aún así el conseguir trabajo para ella fue muy complicado. Y ya de paso, sí. Bueno, por ejemplo, recientemente tuvimos auditoría de calidad, entonces fue mucho, pues a lo mejor elaborar diferentes gráficas, se lleva a cabo mucho la cuestión de control estadístico para verificar que los procesos se estén llevando a cabo de manera correcta, que el proceso sea estable, etcétera. Y posteriormente tuvimos una actividad una auditoría de seguridad e higiene. En este caso fue revisar que todos los documentos se encontraran en forma, pues que en seguridad de higiene se revisan diferentes cosas, tales como son los extintores, hay normativas de luz, normativas de diferentes cosas, de comités de seguridad, de que toda la gente esté portando su equipo de protección personal. Entonces, pues básicamente es hacer una revisión. Se toman en cuenta las normas internacionales, que para el caso de seguridad es la ISO 45001, y las normas nacionales, que ya ahí, por ejemplo, son la NOM 019, la NOM 02, etcétera, etcétera. Y usualmente este tipo de empresas transnacionales funciona bajo un régimen que ellos ya tienen, o sea, como de alguna manera normativas internas. Entonces es llevar a cabo un conjunto de todo, de normativas internas de la empresa, normas locales y normas internacionales, y verificar que se tengan todos los puntos que estas mencionan. Ok, perfecto. No, y supongo que es una pasantía pues bastante interesante. No sé si nos puedes platicar, bueno, suena bastante interesante. ¿Cómo encontraste la oportunidad de la pasantía o cómo la encontraste? ¿Utilizaste plataformas, contactos personales? ¿Tú buscaste la empresa? ¿Cómo fue el que encontraste esta pasantía? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque luego ya cuando están en noveno semestre es muy común entrar en crisis por no saber por dónde empezar, ¿no? Bueno, yo busqué en diferentes lugares, tales aplicaciones como CompuTrabajo, OCC o Indeed.
Asimismo, ya que ustedes estén en noveno semestre, van a tener una junta con el coordinador de la carrera, que pues en este caso es el doctor Eduardo, y él les va a proporcionar una lista de empresas donde hay contactos de empresas en donde ya estuvieron ciertos chicos trabajando, o incluso lo que yo les recomiendo y que también a mí me sirvió mucho es que hice un verano de la ciencia y ahí conocí a chavos que ya estaban en décimo semestre. Entonces ellos venían de pues de estancia y muchos me pasaron los contactos que ya tenían de recursos humanos, otros contactos los conseguí del catálogo que les digo que les proporciona el doctor Eduardo y otras plataformas y otras, pues sí, como medios, los encontré a través de las plataformas que les menciono. Pero en particular esta empresa, pues yo la encontré en el catálogo del doctor Eduardo. Ahí venía pues el nombre y el correo electrónico del encargado. Ok, ok. Y dentro de, por ejemplo, todas las opciones que tuviste, por qué esa? ¿Qué fue lo que más te llamó de la pasantía? O a final de cuentas, ¿qué es lo que tú buscaste en tu pasantía? Ok, bueno, pues estaba buscando diferentes cosas. La primera, pues tampoco se trata, yo creo que de regalar su trabajo. Entonces, yo personalmente sí les recomendaría que si tienen opción, traten de buscar una empresa en donde sí les paguen, sobre todo si van a ser foráneos, porque pues esto les va a ayudar muchísimo. Entonces, digamos que uno de mis filtros fue ese, buscar una empresa en donde sí me pagaran. Asimismo, tuve ofertas en Querétaro, pero yo soy de León, entonces, pues honestamente, también he estado mucho tiempo fuera de mi casa, entonces como que tenía ganas de ya estar un ratito en mi casa y por eso pues busqué una opción en el puerto interior. Y más que nada porque también había otras ofertas que eran, no sé, a lo mejor de seguridad de higiene, pero nada más se enfocaban en eso. Entonces me gustó que acá pues estaba la apertura de que el departamento era de calidad, seguridad de higiene y medio ambiente. Entonces sentía que tenía la oportunidad de aprender de estas tres áreas. Claro, bueno, un poco nosotros que tal vez todavía no llegamos a ese punto, no sé si tú sepas o nos puedes platicar de cuáles son las áreas que nosotros no podemos buscar en una empresa. Nos platicabas ahorita tú que te fuiste más a calidad, seguridad e higiene, pero ¿qué otras hay? O sea, ¿qué más podemos buscar además de eso? Pues yo creo que son estas tres, calidad, seguridad, higiene y medio ambiente. También podemos entrar en producción y también en el área de ingenierías, porque justo, bueno, aquí un consejo que yo les doy, que yo no tenía conocimiento de esto, es que cuando yo entré a la empresa, para mí producción es como la parte en la que aplican, cuando estén en octavo semestre, van a empezar a ver más a fondo como estos temas ya de los procesos y de optimización de procesos. Entonces, yo pensaba que en producción se aplicaba este tipo de conceptos. Sin embargo, no necesariamente, sino que muchas veces quienes llevan a cabo como esta parte es el área de ingenierías. Entonces, pues a lo mejor si les interesa más ese lado, se pueden ir a ingenierías o si meramente les interesa cómo funciona el proceso, pues directamente en producción. Pero sí, yo creo que en estas tres áreas nosotros podríamos encajar perfectamente producción, ingenierías, calidad, seguridad de higiene y medio ambiente. Perfecto, muchas gracias. Ahora, por ejemplo, lo que nosotros de aquí es nuestro tema de interés, ¿no? ¿Cómo preparaste tu currículum? ¿Cuál fue tu carta de presentación? Este, ¿Cómo fue todo este proceso? Y si tienes algún consejo, no sé si quieras que presente de una vez tu currículum vitae también para que nos vayas platicando cómo fue que lo preparaste, cómo decidiste qué incluir, qué no incluir, y qué crees que fue lo más llamativo para las empresas. Sí, si quieres presentarlo, porfa. Bueno, Dame, esto fue todo un rollo, porque, bueno, yo soy una persona que es como muy, es que va a sonar muy mal, pero soy como muy obsesiva en hacer las cosas bien. Entonces, cuando estoy como interesada en algo, me pongo a leer y me pongo a investigar mucho. En este caso, pues quería que ya no podía regresar, una disculpa, ya regresé. Este, bueno, en este aspecto que nos presentabas, pues fue tu currículum, ¿no? Pero pues ahí no termina todo el show, ¿no? Sino se viene la entrevista. En la entrevista, pues bueno,
no sé cuántas hayas tenido, nos puedes platicar cuántas tuviste, cómo fue tu experiencia para las entrevistas, te tuviste que preparar de alguna manera y con quién fueron tus entrevistas, platícanos cómo fue toda esa experiencia, porque al final de cuentas, yo creo que el currículum vitae, si bien, pues es lo primero que capta, ¿no? O sea, es lo primero que nos va a llamar la atención, ya después la entrevista es lo bueno. Yo tuve bastantes porque yo entré en crisis de no voy a tener estancia y mandé a muchísimos lados y yo creo que habré tenido 6 entrevistas, 7 tal vez, o sea, sí tuve varias. Lo primero que hacen casi todos es llamarte por teléfono. Y por teléfono regularmente te entrevista a recursos humanos y te hacen preguntas a lo mejor un tanto generales. Igual esto mucho depende de la empresa. No sé, te preguntan, por ejemplo, en una fue como lo típico, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus hobbies? Platícame un poco sobre tu familia. Y en muchas te piden que hables en inglés, porque te dicen como, pues manejas inglés y ya, pues dices tú, sí. Y ya es como, te puedo hacer una breve entrevista. Nunca les van a preguntar, o al menos siento yo que en este nivel no les van a preguntar nada técnico, nada demasiado técnico en inglés, sino como, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Por qué quieres entrar aquí? ¿Cuáles son tus materias favoritas? Cosas por el estilo. Y casi siempre la primera entrevista es con recursos humanos, ya sea presencial, ya sea virtual, ya sea por teléfono, casi siempre es recursos humanos. Posteriormente te hacen una segunda entrevista que ahora sí ya es con la persona que va a ser tu encargado directo. Entonces ya esa segunda persona, pues aquí varía mucho. Por ejemplo, en una fue igual muy pues, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Por qué deberías estar tú? ¿Por qué estás aplicando a esta vacante? ¿Qué te interesa de esta vacante? Etcétera, etcétera. Cosas muy por el estilo. En una entrevista me llevaron como una hoja en inglés y fue como, léelo y dime qué estás entendiendo y explícame como el contexto de la situación porque tenía como una imagen y ya, pues te dan chance. La verdad es que bueno, a mí me tocaron personas muy empáticas, y no sé, o sea, siento que en este nivel no indagan mucho sobre ti, más bien quieren ver como cuáles son tus intereses. En algunas, en varias, bastantes, sí me preguntaron cuál era mi promedio. No sé mucho qué tiene que ver, pero sí fue como, ¿qué promedio tienes ahorita en la universidad? ¿Y qué materias son tus favoritas? ¿Y por qué esas materias son tus favoritas? Dependiendo de la empresa, sí son más o menos rigurosos. En otra, literal, fue como, ay, pues es que yo conecté muy bien contigo, entonces pues sí me gustaría que estuvieras aquí. Entonces, pues mucho depende, pero digamos en generalidades es sobre ti, tus hobbies en inglés, tus gustos, tus materias favoritas y pues ya, yo creo que eso diría yo. Por ejemplo, yo les platicaba, ¿no? Que mucho es muy importante manejar una marca personal, que es decir, cómo nosotros nos presentamos. ¿Alguna recomendación respecto a esto? ¿Tú viste algunos otros candidatos cómo iban o cuál crees cómo crees que realmente esta marca personal cómo afecta? Pues no me tocó ver muchos candidatos porque la mayoría de las entrevistas que me hicieron fueron virtuales o me tocaba ir a presencial, pero a cada uno lo citaban con, no sé, diferentes días. Sin embargo, yo creo que es muy importante siempre ir presentable con respecto a tu imagen, porque de alguna manera, pues eso habla de ti y llegar puntual, claro que sí, eso igual. Y pues no sé, diría yo tratar de ser persuasivo, tratar de ser muy honesto, de ser muy directo. Eso creo yo que siempre te ayuda a congeniar mucho con las personas. Y pues si le das confianza a una persona, obviamente que te va a querer de su lado porque pues el generar confianza es como, bueno, eso me hace creer en esta persona y creo que sería apta para estar trabajando conmigo. Así que yo sugeriría eso, pues tener una presentación formal y ser demasiado genuinos para poder brindar esa confianza al reclutador o al encargado que te esté entrevistando. Claro, bueno, no sé si nos puedas, bueno, antes de seguir más adelante, me gustaría que las personas que quieran hacer alguna pregunta, que quieran saber algo más específico, vayan levantando la mano y ya yo les iré dando la voz si es que tienen alguna pregunta. Pero por mientras, en lo que van levantando manos, si es que alguien va a hacer preguntas, quisiera que nos dieras algunos consejos. Cuál sería
algún consejo que tú les quisieras dar a estos chicos que todavía no nos enfrentamos a esto de buscar prácticas, que todavía no nos enfrentamos a todo el mundo laboral, y también cómo empezamos a buscar todo esto. Si gustas darnos consejos, todos los aceptamos. Ok, antes que nada, pues es que valoren su trabajo, aunque pues seguimos siendo estudiantes, ya tenemos, yo creo que muchos conocimientos y estamos dando tiempo, entonces valoren su trabajo y yo reitero, sí les recomiendo buscar una empresa en donde les remuneren. Yo soy amante número uno de Excel, entonces igual yo lo que hice fue como buscar los contactos, buscar las empresas y los nombres e iba teniendo como alguna base de datos, igual se las puedo compartir si quieren, en donde ponía los correos de contacto y pues ya ahí me iba contactando. Obviamente muchas empresas no les van a contestar, no se me agüiten por eso. Ustedes sigan intentándolo, sigan mandando muchos currículums a las vacantes que a ustedes les interesen, revisen las vacantes, revisen los sueldos. Si tienen oportunidad o conocen a alguien que haya estado en esa empresa, pregúntenle, porque eso también es un papel muy crucial, porque yo tuve la fortuna de que mis jefes son muy buena onda, son muy amables, son muy comprensivos, pues estoy en una industria que es de inyección plástica en automotriz, entonces pues yo no sé nada de automotriz, pero mi jefe es ingeniero automotriz y él es muy buena onda y me explica, se toma como la delicadeza, la paciencia, el tiempo de explicarme como las cosas que yo no llego a entender naturalmente. Y pues eso, entonces preferentemente sí busquen referencias de la empresa para que no les vaya a tocar vivir una mala experiencia, porque así como yo tengo esta buena experiencia, hay gente que pues a lo mejor no la va a pasar tan chido o no la está pasando tan chido en la empresa en la que se encuentra. Ok, muchas gracias, Lau. Tenemos la mano levantada de Julio Emiliano Álvarez Tobar. Si gustas decirnos tu pregunta, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Una preguntita rápida, viendo ahí un poquito tu CV, que vi que tenías actividades pues más o menos internacionales. Tengo curiosidad más que nada sobre lo de Canadá y lo de Japón. Lo de Japón entendí que era una beca de estudios o algo así. Y en lo de Canadá, la verdad es que no leí muy bien, no alcancé a leer muy bien en qué consistía, pero me gustaría saber en qué consisten esas de ahí y qué estuviste haciendo, qué fue lo que tuviste que hacer y en caso de que tuvieses que hablar otro idioma, ¿cómo estuvo eso? Sí, bueno, gracias por tu pregunta, Julio. Yo me gané una beca, la de Canadá se llama Programa Impulso Talento y la de Japón es Rumbo a Japón, las dos son becas de juventudes. La primera fue relacionada como antes estuve en una red de juventudes y de ahí como que era cuando casi iban naciendo, bueno, no tanto porque ya tiene un buen rato, pero como que apenas estaban agarrando fuerzas, porque ahorita ya las conocemos por todos lados y en ese momento no tanto. Entonces, a la gente que estuvo destacada en ese momento en la red les dieron como premio el irnos de viaje a Canadá y fue un intercambio cultural. Yo me fui cuando estaba todavía en la prepa, entonces honestamente no manejaba de la mejor forma el inglés, pero pues podía comunicarme y yo creo que algo que me ha dado mucha seguridad siempre es pensar, pues aquí no me conocen, entonces hablo inglés y pues ya si lo estoy hablando mal no me importa. Yo creo que es parte de lo que me ha ayudado mucho porque tienes que animarte para empezar a hablar, si no, nunca lo vas a hacer y pues nunca vas a manejarlo de alguna manera un poco más fluido. Y de ahí fue, fueron diferentes actividades. Unas actividades fueron relacionadas como a intercambios culturales y otras actividades fueron un poquito más de voluntariado. Nos pusieron a estar ayudando en una tienda en donde recibían como ropa y de donaciones para que las pudieran vender y esas ventas que sacaban las donaban como a alguna institución que se encargara, no sé, para niños o etcétera. Y en Japón, Japón fue más darnos como una visión de alguna manera empresarial, nos llevaron a muchas empresas y ahí veíamos cómo participaban activamente, o sea, qué hacían los japoneses, en qué nivel de tecnología, de ciencia, de avances tenían.
y estuvo muy padre y claro, por supuesto, también fue un intercambio cultural. En Japón, tanto en Canadá como en Japón, los guías hablaban español, entonces en ese sentido no hubo tanto problema, pero pues siempre es buena oportunidad para practicar el inglés y pues si no lo manejas muy bien, tú no te preocupes, tú anímate a hablar y te va a ayudar muchísimo eso. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. De nada. Igual, igual voy a robar un poquito ahí, aprovechando el espacio. También comentarles que no necesariamente tiene que ser internacional. Yo sinceramente sí les recomiendo que vayan a ver muchas empresas, sobre todo aquí en México. Justo hace unos, no me acuerdo, una semana, uno de nuestros compañeros de un semestre arriba de ustedes, si no me equivoco, está organizando un viaje de, o sea, no por fuera de la escuela, creo que sí lo cubre el seguro, la verdad es que no estoy seguro, pero a Veracruz, donde van a ver varias plantas, creo que van a ir a ver la planta Scotch, la planta Bimbo, también como un aspecto más social, creo que iban a ir a ver la escuela militar. Sí cobran, sí cuesta, pero también yo digo que es importante irse acercando a las empresas, vayan viendo qué es lo que van a ver. O sea, bendito Dios, Alondra tuvo la oportunidad de viajar y qué increíble, internacionalmente, de verdad. Pero también nacionalmente tienen muchas oportunidades, solo es que ustedes las busquen y las quieran tomar. Realmente también, por ejemplo, han venido muchas pláticas de muchas empresas aquí a la universidad que organizan compañeros, sí se los recomiendo que las tomen, porque les van ampliando la vista de lo que ustedes están haciendo. La automatización también se viene muy fuerte, se vienen muchas cosas, entonces es importante saber a qué nos estamos enfrentando en este mundo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quiera hacer. Si no, para ir dando terminada esta entrevista, algo más que Sí, nos pues quieras de verdad, cuando están en noveno entras en crisis y te surgen mil y un dudas que nadie te sabe contestar. Entonces, pues sí, si alguien tiene una duda, aquí con todo gusto. Y como dice Naum, yo creo que sí es muy importante, los viajes de práctica te ayudan muchísimo para que vayas conociendo las empresas, cómo se distribuyen las industrias y asimismo, pues muchas veces puedes aprovechar para sacar contactos y créanme que los contactos les van a ayudar muchísimo porque pues ya con algún contacto tú puedes mandarle correo y decirle estoy muy interesada en realizar prácticas y ya a lo mejor te mandan a otro lado. Igual si tienen oportunidad de hacer voluntariados pues locales, también les suman muchísimos. Estaba hablando con un chico que trabaja en Nestlé y él también me dijo que ellos al revisar los currículum valoraban mucho que tuvieran voluntariados o que tuvieran así actividades extracurriculares. decir. Tenemos al maestro Francisco, adelante. Hola, Londra, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, también, qué gusto verte y verte creciendo. Curiosamente, yo comparto también ser parte de la generación de Japón, Ay, qué este, padre. pero de hace 20 años. Yo me fui en el 2004. Entonces, imagínate, Japón ya ha cambiado muchísimo. Curiosamente, los amigos de esa época aún los tengo, gracias a Dios, y ahora académicos, algunos de ellos, entonces intercambiamos mucha información luego. Qué gusto. Yo tengo una pregunta, Londra. A ver, ¿cuáles son los pecados capitales que cometen los ingenieros químicos desde tu perspectiva en las entrevistas de trabajo? Te pregunto porque algo que he visto en ingeniería química es si en la parte técnica lo pulen muy bien, son chicos muy dedicados, pero también está esta situación de hiperperfeccionismo, ¿ok? Es muy marcado, es como un perfil muy marcado. Lo entiendo por la precisión que tienen que hacer, ¿no? Sin embargo, luego eso, cuando te entrevista el de recursos humanos o la gente de capacitación o el propio líder de tu equipo, a veces no es tan positivo, porque eso hace que te aísles. Y tú lo has visto, en la industria es trabajar en equipo, ¿no? Aunque tú seas muy bueno trabajando individualmente, no es posible hacerlo constantemente. Tienes que colaborar inclusive con otros perfiles que nada tienen que ver, abogados, managers, etcétera, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son los pecados capitales del IQ, tanto en entrevista de trabajo como ya ahora te pregunto a ti como practicante?
ya en la práctica, ¿no? Y que alcanzas a detectar y dices, híjole, esta es una retroalimentación que me dijo mi jefe y tiene que ver con mi formación. ¿Qué nos puedes contar, Alondra? Yo creo que en primera instancia, no sé si iría precisamente como ingeniero químico, pero a lo mejor muchas veces como ingenieros es que, no se vayan a ofender, pero a veces siento que somos muy cuadrados, o sea, demasiado cuadrados, demasiado lógicos, demasiado racionales, lo cual es bueno, pero no siempre en una entrevista de trabajo con recursos humanos te va a jugar a tu favor. ¿Por qué? Porque pues ellos también quieren ver humanos, no quieren ver máquinas que solo estén trabajando, que solo estén haciendo eso, pensando racionalmente, no. Y sobre todo a lo mejor en un puesto como en el que, en un área como en la que yo estoy, que es parte de seguridad de higiene, que no solamente pues es como pensar en ti o pensar abstracto, sino poder entender a la gente que está trabajando, poder cuidar de la gente que está trabajando. Entonces yo creo que esta es una parte como súper importante. También te hacen en muchas empresas exámenes psicométricos y pues ahí también juega mucho como tus decisiones en ese sentido. Así que sí, profe, ay, no sé si levantó la mano por error. Ah, ok. Así que yo creo que en ese sentido yo siento que pues a lo mejor es ser un poco más flexibles en ese aspecto, dejarnos un poco más llevar, dejarnos también, darnos esa oportunidad de sentir, de no ser meramente racionales, sino pues pensar en que también somos humanos y estamos cuidando de otros humanos. Luego es muy triste o es muy feo desilusionarte en ese sentido, porque tú recién egresado o que sigues en la escuela, llegas como con estos ánimos, con toda esta actitud y te das cuenta que no necesariamente funcionan bien o hacen las cosas bien en las empresas y que a muchas personas pues no les interesa tanto, entonces estás tú como, quiero cambiar esto, quiero cambiar esto, quiero cambiar esto y pues no siempre se puede, pero pues en la medida de lo posible hacerlo y no nada más pensando en ti. Por ejemplo, me pasó a mí que voy a quemar aquí un poquito a la empresa. Tenemos un almacén y, o sea, como que ahí había cosas, bueno, matrices incompatibles que yo decía, ¿cómo es posible que tengan esto así y que haya pasado tanto tiempo y que no creo ser la primera persona que lo haya detectado? O no sé por qué no le prestaron como tanta importancia, siendo una cuestión como tan delicada y que pues no nada más puede dañar a una persona, sino que a lo mejor puede ser un poco, se puede escalar a algo más grande. Pero yo creo que es parte también de enfrentarte a este mundo laboral. Igual es alzar la voz, tienes que alzar la voz. Yo lo expresé, yo lo externé. Afortunadamente la empresa no es de las empresas que te minimiza por ser practicante. Tomaron lo que yo les dije y se corrigió. Entonces, sí, es esa parte de dejar a lo mejor de ser cuadrados. Otro aspecto que es que yo no sé si es mío o si es de un ingeniero químico, el buscar estar haciendo demasiadas cosas y que las cosas salgan, que tenga que salir de manera perfecta, de manera idónea, y si no, pues no sé. Y ya, pues en ese sentido, mi jefe sí ha dicho como, bájale, acaba esto y ya que acabes eso, buscamos, pero sí, frénate un poquito. Así que, pues sí, yo principalmente diría esas dos cosas, que muchas veces somos muy cuadrados y que muchas veces queremos hacer demasiadas cosas y pues no siempre es así. O sea, lo que te va a pasar o lo que a mí me pasa mucho también es que me frustra que a lo mejor no puedo meter tanto las manos en la industria, no puedo hacer como otras cosas porque ya los sistemas son así, ya el sistema está establecido y si el sistema está funcionando bien, pues ajá, o sea, no puedo yo modificar los archivos, no puedo yo cambiar un archivo porque el archivo ya está certificado y pues ya no tienes derecho. Si lo modificas, pues violas esta parte de que la empresa ya está certificada bajo ese archivo, aunque el archivo sea muy, pues sí, muy malo o muy, no sé, muy poco práctico. Otra cosa que también me pasa, y no soy la única que le ha pasado esto, sí, es que hay cosas que luego para nosotras es muy obvia y que puedes decir es muy tonto, pero son necesarias. Un ejemplo, tienes un formato, el formato tiene un título, a lo mejor un título que a lo mejor nadie lee, y tú se lo borras y tú dices, ay, no pasa nada. Viene el auditor y te dice, te falta este título y ya por eso tienes una no conformidad o tienes una llamada de atención porque no está el título. En tu cabeza tú dices,
pues, ¿qué? O sea, si tiene un título más grande, que ahí sí está detallado de todo, es porque es necesario ese título que viene en letras minúsculas, pues no. Tienes que ponerlo, tiene que estar ahí presente. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son cosas que a veces les van a frustrar, tal vez por ser ingenieros químicos, tal vez porque seguimos en la escuela, pero son cosas que pasan y a las que tienes que irte adaptando. Súper interesante, Alondra, porque algo que es real es que cada vez más las pruebas psicométricas lo que buscan son estos perfiles que calmen a los equipos. O sea, si tú quieres subir como supervisor y como gerente y lo debes ver, es aquel que se está incendiando la planta, está el accidente ahí, pero está tranquilo o tranquila, ¿no? Y eso no es algo que se desarrolle de un momento a otro o que tomes un curso y con eso ya manejas tus emociones y tu estrés, sino lo da muchísimo la experiencia y el autoconocimiento, o sea, el trabajo interno. Y yo lo comentaba con un colega en la mañana, o sea, lo que veo en ingeniería química es que el nivel de ansiedad va hacia arriba, o sea, y no hay aparato académico que pueda cobijar a todos, ustedes lo saben, los tutores no nos damos abasto. Entonces, lo que tiene que bajar es a la comunidad estudiantil, cómo entre ustedes se generan esas redes de apoyo, hasta simplemente escucharse, ¿no? Y bajar las revoluciones un poco, porque en un mundo tan estimulado queremos llenar nuestro currículum también y no vamos enfocándonos en el aprendizaje que cada actividad nos lleva. Es decir, el aprendizaje conlleva tiempo, ¿no? Si tú eres un zapatero, vas a ser el mejor zapatero por la cantidad y frecuencia que lo hagas y el tiempo que le dediques, ¿no? Pero pareciera que vivimos en un mundo donde se nos ha olvidado eso y creemos que nuestra mente cambió, pero no, seguimos siendo los mismos simios de hace 300.000 años. O sea, necesitamos tiempo, necesitamos mentores, necesitamos tutores. Antes los oficios eran así. No es que hubiera una escuela para ser herrero o carpintero. Agarrabas un ayudante y ese ayudante iba aprendiendo conforme el paso del tiempo. Y lo mismo pasa ahora en las organizaciones y en las empresas, Alondra. El tema del mentoring, ¿no? O sea, hay un mentor que te forma, que te va dando pauta tanto a la parte técnica como a la parte humana. Porque ya lo debes de ver, muchas de las cosas que no se hacen, aunque parezcan obvias, no se hacen por la gente, por la voluntad de la gente, tanto para hacerlo como para no hacerlo. Entonces, líderes que quieren presionar de más, ¿qué ocurre? La gente se monta y oblígame, a ver, si yo soy el que sé, oblígame o córreme, a ver a quién consigues mañana. Entonces, ser flexibles con el tema de personas es bien importante y las estrategias que se generan alrededor de... Estoy hablando ya como gerente, igual me estoy yendo a la clase de competencias directivas, pero es que esta clase es antecedente de esta. Tú ya vas a llegar a esta clase de competencias directivas, entonces, si te das cuenta, te empieza a crear más sentido ya este diálogo, ajá, que lo empiezo a adelantar un poquito con los chicos de quinto, que apenas empiezan con la importancia de su CV y la experiencia. Yo con esto cierro, Alondra, felicitarte, veo tu experiencia internacional, mis respetos, creo que eso es algo que los jóvenes sí deben estar buscando. Cuando yo tuve la oportunidad de ser estudiante, me fui a cuanto intercambio pude, no era muy común, ahora es más común irse de intercambio. Eh, pero lo que te abre, y tú lo sabes, el contacto internacional es que el mundo es más chiquito de lo que creemos y también más grande a nivel cognitivo de lo que también creemos, ¿no? A veces pensamos que Guanajuato, EIQ es el ultra plus, ¿no? Y te das cuenta de que, uff, el mundo es muchísimo más grande, más complejo y más vivo, ¿no? Yo te agradezco muchísimo el tiempo, igual a Nahum, y dejo el espacio en estos 10 minutos por si hay alguien más que quiera compartirlo y preguntarles también. La verdad es que fue una plática súper rica. Nahum, muy bien preparado, te felicito el tema del currículum y también a Alondra. Y lo pregunto por si hubiera algún inconveniente que lo subiera a mi canal de YouTube la grabación, a efecto de que hubiera más colegas y estudiantes escuchando lo que hablaron. Si hay algún impedimento, díganlo y no la subo y nada más queda aquí de manera local. ¿Sale? Muchas gracias. No, pues yo nada más agradecerle, profesor, por la oportunidad, igual a Alondra por acompañarnos, porque siempre su compañía es muy lindo, es muy grato platicar con ella, una persona a la que yo admiro mucho y me gustó mucho poderla presentar aquí. Por mi parte no hay ningún impedimento. Si alguien más tiene alguna pregunta, nosotros encantados
de contestarles. No nos dedicamos a esto, pero encantados de ayudar mientras podamos. Sí, de verdad, con toda confianza, si tienen alguna pregunta, también si hay alguna pregunta de alguna experiencia internacional que quieran hacer, igual yo con todo gusto estoy con toda la disposición de responderlas, de ayudarlas, para que se animen, porque como dice el profe, yo creo que tener una experiencia internacional es algo que te cambia la visión de muchísimas formas, sales de tu zona de confort, te avientas a hacer cosas que a lo mejor no te imaginarías que hacer, te vas hasta el otro lado del mundo, a lo mejor con personas que ni siquiera hablan tu mismo idioma, y es eso, o sea, te desarrolla muchísimas habilidades que te sirven para la vida, te abre el panorama, adoptas cosas buenas que hay allá y de igual manera tú eres capaz de llevar cosas buenas que tenemos aquí en México, que son muchísimas. Entonces, pues sí, anímense. Yo también los incito a que participen en estas convocatorias, que ahorita hay muchas. Y pues sí, igual si tuvieran alguna duda de eso o de cualquier otra cosa, con toda confianza, yo Y yo estoy. nada más para abonar y como joven, o sea, es que irte de intercambio en los 20, ahí subí una foto cuando yo estaba de intercambio, y es que como joven, pues también tienes otra interacción. Yo ahorita, por ejemplo, viajo como profesor, pero la interacción es muy diferente, ¿no? Aquí el tema es interactuar con jóvenes y que cosas que como joven nos preocupan o nos gustan, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo con mucha comicidad, chavos, que en Japón, y no me dejarás mentir, Alondra, las fiestas tienen horario. Entonces, cuando yo, imagínense, joven guanajuatense, era mi segunda experiencia internacional, me voy y me dicen, a las 10 p.m. se cierra y ponen un cartel donde dice a las 10 p.m. y a las 9:55 empiezan a recoger todo, fue como un choque cultural, ¿no? Dije, no, o sea, entre mi comunidad de amigos hacer esto y que empiecen a recoger 9:55, no, hombre, me sacan de la casa o del lugar donde esté, ¿no? Entonces, también es muy interesante eso, porque los 20 pues no se vuelven a repetir. O sea, yo cuando vi esa foto y que la subí y todo, dije, wow, o sea, a veces uno obvia lo afortunado que uno es, ¿no? Y el tiempo que cree que uno siempre va a estar de cierta forma, no, o sea, no perdonan. Así que bueno, si hay alguna otra pregunta, todavía hay 5 minutitos. A ver, anímense. Jania, muy bien, Jania, adelante. Hola, buenas tardes. Mi duda es en base a tus prácticas profesionales. No sé si me puedas como resumir exactamente qué fue lo que hiciste y qué te llevaste de eso, por favor. Hola, Tania, gracias por preguntar. Pues sigo haciendo porque todavía no acabo, pero yo creo que principalmente es tener como esa empatía y a lo mejor fijo en ese sentido el hecho de siempre querer como cuidar de las personas, no solo de mí, sino de las personas, de en la medida de lo posible, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, al menos en esta parte, pues digamos lo de seguridad de higiene. Como decía el profe, aquí es muy importante también aprender a ser bastante comprensivos y bastante empáticos para saber de qué manera, porque te enfrentas como a personas que tienen un contexto completamente diferente al tuyo, que a lo mejor por diferentes circunstancias puede que muchos sean hostiles, puede que no, y es como esa parte de saber cómo empezar a trabajar con las personas, a tener a lo mejor como ese sentido de convencerlos, de hacerles ver por qué es necesario que hagan eso, por qué es importante que hagan eso, porque al final de cuentas es por su bien, al final de cuentas es algo que los perjudicaría a ellos y que no queremos eso. Entonces, más que nada, yo creo que el trato con las personas es lo que más me llevo y que alguna vez uno de los doctores en la universidad me dijo, sea al área que te vayas, lo que más importa es el trato que tengas con las personas, porque en cualquier área que estés, lo vas a tener. Entonces, aprende a eso, a tratar de relacionarte, a ser empático, a ser comprensivo y pues persuadirlos de la mejor manera. Gracias.
Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Todavía hay 4 minutitos. La verdad es que aprovechen a Alondra con toda la experiencia, igual a Nahum. Como mensaje importante, la próxima sesión que tengamos, el tema de entrevista, bueno, viene primero otro invitado, Alondra, de Ingeniería Química recién egresado. Y es que no hay nada como escuchar las voces de quienes están ahorita en el mercado de trabajo, ¿no? Esa es como la intención también de esta clase. Y después de esta viene la entrevista de trabajo. En esta entrevista de trabajo les pido por favor, y se los puse en mensaje, pero nada más lo digo para que quede grabado, que tienen que traer su currículum vitae en función a la estructura que presentó Nahum, que es una estructura muy rápida, de rápida lectura, y que especialmente está enfocada para estas herramientas de inteligencia artificial que comentó Alondra, que sí, ya lo usamos los reclutadores, se llama reclutación 2.0. Entonces, tanto correlaciona el currículum vitae como correlaciona las redes sociales profesionales. Entonces, si no tiene cierta estructura, el algoritmo no lo entiende y simplemente el algoritmo te bota. O sea, ya hay un filtrado previo y entonces empieza a colocar cuáles son los perfiles en función a las necesidades del puesto. Por eso no hay un currículo único ya, sino hay un currículum dinámico que tú tienes que ir estructurando en función a las convocatorias de puestos a las que vas. Tú puedes decir, tengo un currículum general, como árbol general, pero después voy derivando algunos otros dependiendo del enfoque y hasta puedo modificar mi experiencia, poner experiencia que sea más importante dependiendo del puesto al que esté concursando, ¿no? O proyecto también. Ahora las entrevistas de trabajo, y ya con esto cierro, ya se vuelven pitch de 3 minutos, ¿no? Tienen tantos candidatos que dicen, dime en 3 minutos quién eres y por qué debo contratarte, ¿no? Y ahí el candidato también se vuelve rápidamente adaptable, ¿no? A esas condiciones. Bueno, viendo que ya no hay más preguntas, yo agradezco y con esto cerramos. Nahum, muchísimas gracias. Ya me compartirás. Los temas que tenemos de administración escolar a efecto de cumplir con nuestros acuerdos. Alondra, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, desearte el mejor de los éxitos en tu estancia profesional y nos vemos en 10º, primero Dios pronto. Y muchas gracias, gracias a ustedes por este espacio y nuevamente si alguien a lo mejor no se animó aquí, con toda confianza puede mandarme un mensaje por Teams y con todo gusto se las puedo contestar. Y gracias, profe, y lo veo en 10º. Gracias también, Nahum, por invitarme. Adiós. No, gracias a todos ustedes, fue un placer y pues aquí nos estamos viendo. Igual, cuando quieran se pueden acercar conmigo y aquí estamos para ayudar. Muchas gracias, chavos. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profe.